Me llamo Raúl Méndez. Tengo 31 años y trabajo como mecánico automotriz aquí en las afueras de Guadalajara. No hago nada glamoroso, solo frenos, cambios de aceite y esas luces de check engine que nadie quiere ver. Llevo en esto desde que tenía 20 años. Después de mi divorcio, el año pasado necesitaba empezar de nuevo. Compré una casita tranquila en un barrio residencial a unas horas de donde vivía antes. No es grande ni lujosa, pero es mía. No vine buscando amigos, y mucho menos una nueva relación. Solo quería calma, un lugar donde dormir sin sentir que las paredes me observaban. El vecindario parecía bien gente mayor, algunas familias jóvenes. Nadie me saludaba demasiado, pero tampoco me veían con mala cara. Para mí suficiente. La vi por primera vez unos días después de mudarme. Vivía justo en la casa de al lado. Camila, así supe después que se llamaba. Morena, el cabello recogido en una coleta, camiseta blanca, pantalón de mezclilla, empujando un carrito del supermercado con 3 bolsas llenas. Tenía ese tipo de cansancio que no es flojera, sino de hacer demasiado sola. No quería parecer entrometido, pero me incomodaba verla luchar con esas bolsas, así que me acerqué. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. Me miró sorprendida pero sin frialdad. Sí, sería genial, respondió. Entramos las bolsas a su casa. No había más autos en la cochera, solo el suyo. La casa estaba limpia, ordenada, demasiado silenciosa. Me dijo que su hijo estaba en la escuela y que trabajaba desde casa como editora freelance. No pregunté más. Solo le entregué la última bolsa, y mientras me limpiaba las manos en el pantalón, dije, «Si algún día necesitas algo, estoy justo aquí al lado». Ella ladeó la cabeza, como evaluándome, y me regaló una media sonrisa. Y entonces lo soltó. Podría necesitar un esposo. Se lo juro. No lo dijo bromeando. No rió, no guiñó un ojo, no hubo tono coqueto. Solo lo dejó caer seria mirándome a los ojos como si las palabras se le hubieran escapado antes de poder detenerlas. Me quedé sin saber qué decir. Reí nervioso y murmuré. Lo tendré en cuenta. Estoy bromeando, agregó al final. Pero sus ojos no coincidían del todo con esa broma. Regresé a mi casa y cerré la puerta. Y ahí me pegó el peso del momento. No sabía casi nada de ella, ni siquiera su apellido. Pero esas palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza, junto con esa mirada. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la forma exacta en que me lo dijo. No era una frase lanzada a la ligera, sino como si hubiera confesado algo que no estaba lista para admitir. No planeaba involucrarme con nadie, menos con una vecina. Eso siempre termina en enredos. O tal vez no. No lo sé. Pero esa sensación de que algo había empezado ese día, no la pude sacudir. Al día siguiente traté de mantener la calma. Me quedé en mi cochera ajustando tornillos que ni siquiera necesitaban ajuste. Pero cada vez que salía, mis ojos buscaban casi sin querer la casa de Camila. Ese día no la vi. Pero al siguiente, ahí estaba, regando el pasto del frente con la misma camiseta blanca, ahora metida dentro de unos shorts de mezclilla gastados y unas gafas oscuras. Me levantó la mano para saludar. Yo respondí igual, nada más. Con el paso de los días empezamos a intercambiar palabras cortas a través de la barda. Hace calor hoy. Sí, y apenas empieza. O algún comentario sobre el barrio que a veces parecía demasiado callado. Camila tenía un sentido del humor seco de esos que te hacen reír cuando ya se fue y te deja pensando, ¿lo dijo en serio o era sarcasmo? Un viernes por la tarde me encontró afuera trabajando en mi vieja Chevy Silverado, del 92, esa que tiene más personalidad que muchas personas. Ella se acercó con las manos en la sudadera y dijo, «Siempre estás metido con esa camioneta. ¿Algún día la vas a arreglar o es solo terapia?» Le sonreí. Un poco de las dos cosas. Pues mira, tengo una fuga en la llave del fregadero. No más digo. «Puedo echarle un vistazo», respondí.
Adelante. Pero si explota te culpo. Ese mismo día terminé bajo su fregadero, reemplazando una pieza que parecía no haberse tocado en años. Ella estaba de pie observándome con una media sonrisa. La mayoría de los hombres me cobrarían por esto, dijo. Me encogí de hombros. La mayoría no intentan impresionar a su vecina. Hubo un destello en sus ojos. Quizá diversión, quizá algo más. Sigue así, y vas a tener club de fans permanente. Cuando terminé me acompañó hasta la puerta. ¿Quieres pay?, preguntó de pronto. Hice demasiado ayer. No está envenenado, bromeé. No, pero no garantizo que te detengas en una sola rebanada. Esa tarde terminamos en su patio trasero comiendo pay de manzana y café en tazas que no combinaban. Su hijo Mateo salió un momento, un niño flaco tímido con un gesto serio. «Este es Raúl», dijo Camila, el que arregló el grifo que chillaba. Mateo asintió en silencio y se metió de nuevo con su tableta. «No habla mucho», comentó ella en voz baja. «No desde... Bueno, lleva tiempo». No pregunté más. No era mi lugar, pero entendí lo suficiente. A partir de ese día, se volvió costumbre si ella dejaba comida en mi puerta, yo cortaba su césped cuando cortaba el mío. Conversaciones cortas, miradas por encima de la barda. Algo estaba creciendo, aunque ninguno lo dijera. Una noche, mientras yo estaba en mi porche, escuché el chirrido de su puerta. Camila se sentó en los escalones de su casa. Apenas 10 metros nos separaban. Silencio. Solo grillos y algún coche lejano. De pronto dijo: «No eres como los demás hombres que he conocido». La miré. «¿Eso es bueno o malo?». Sonrió apenas como pensando si valía la pena responder. La mayoría habla demasiado, sobre todo cuando no tienen nada que decir. Y volvimos al silencio. Pero esta vez no era incómodo. Era de esos silencios que te envuelven y te dejan pensando que tal vez ya no eres tan ajeno a la vida de la otra persona. Unos días después, volví a ver a Mateo. Estaba sentado en el porche de su casa, con un carrito de control remoto que no se movía por más que lo intentaba encender. Me acerqué despacio. «¿Puedo verlo?», pregunté. Sin decir palabra me lo entregó. En 5 minutos descubrí el problema, solo necesitaba baterías nuevas y reconectar un cable flojo del motor. Lo puse a rodar y se lo devolví. «Gracias», murmuró sin mirarme. Cuando levanté la vista, Camila estaba en la puerta observando. «Gracias», repitió ella, pero con un tono distinto, como si no solo hablara del carrito. Esa noche me quedé solo en el garaje sentado frente a la camioneta. No había hecho nada extraordinario, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba haciendo algo que importaba, no solo para mí. Esas pequeñas cosas se volvieron rutina: un plato de comida que aparecía en mi mesa, un saludo desde su ventana, cuando yo salía a trabajar, conversaciones que empezaban hablando del clima y terminaban en historias personales que uno no suele contar a cualquiera. El frío de noviembre empezó a apretar. Las calles del barrio se llenaron de luces, calabazas de plástico y gente que casi nunca veía. Todos parecían prepararse para el Día de Gracias, pero yo no tenía planes. Camila tampoco habló mucho esa semana. Pensé que tal vez tenía su propia celebración con familia. El jueves por la mañana vi su auto salir, Mateo en el asiento de copiloto. No saludó, ni siquiera volteó. Ese día lo pasé en silencio. Calenté una cena congelada y dejé la tele encendida sin poner atención. Al caer la noche vi que su auto había vuelto, pero las cortinas estaban cerradas, la luz del porche apagada. No se escuchaba nada. Al día siguiente la encontré arrastrando el bote de basura a la banqueta. Llevaba una sudadera grande, el cabello recogido, la cara pálida. Me acerqué despacio. «¿Estás bien?», pregunté. «Sí», respondió, pero la voz se le quebró. Nos quedamos en silencio unos segundos. «¿Quieres un café?», dijo de pronto. Entramos a su cocina. Todo estaba impecable.
demasiado impecable como si hubiera limpiado para no pensar. Mateo no estaba. «Está en casa de un amigo», dijo. No suelo hablar de esto, pero ayer fue aniversario. La miré y supe a qué se refería antes de que lo dijera. Mi esposo murió hace 3 años. Un infarto. Tenía 39. Sin aviso, sin señales. Estábamos doblando ropa, y en un segundo estaba en el suelo. Se quedó mirando su taza. No me buscó con la mirada mientras hablaba. Voy al panteón cada año con Mateo. Encendemos velas, y me quedo en el coche en silencio. No intenté dar frases bonitas ni consuelo barato. Solo me quedé ahí, dejando que el silencio hiciera espacio para sus palabras. Entonces, bajó la voz. Pensé que no podría sentir nada por nadie otra vez. Nada real. Y ahora me da miedo porque creo que estoy empezando a hacerlo. Sentí un nudo en la garganta. Pude bromear, cambiar de tema. Pero no lo hice. Solo puse mi mano sobre la suya. No la apreté, no la moví. Solo la dejé ahí. Yo tampoco estaba buscando nada, dije. Esa noche no hubo besos, ni música, ni escenas de película. Solo 2 personas compartiendo un momento crudo y honesto. Pero algo cambió. La semana después de ese café fue fría. De esas en que el aire se te mete en los huesos y hasta las tablas del piso crujen más fuerte. Me mantuve ocupado en el taller, no porque tuviera demasiado trabajo, sino porque necesitaba tener las manos ocupadas, para no pensar tanto en Camila, en lo que me había dicho en esa confesión que me dejó el pecho apretado. No hablamos mucho esos días. El lunes recibí un mensaje suyo. «Gracias por escuchar», le contesté. «Cuando quieras». Y ahí quedó. El viernes mi teléfono sonó temprano. Era Martín, un viejo amigo que se había mudado a Monterrey el año pasado. «Raúl, el taller está creciendo. Buscamos un jefe de mecánicos. Sueldo fijo, herramientas nuevas, horario estable. No te prometo el cielo, pero es un paso grande». «Lo pensaré», le dije. Y lo pensé. 2 días enteros. No tenía familia cerca ni hijos. Lo único que me ataba aquí era la hipoteca. Y Camila. El domingo por la tarde estaba en el patio partiendo leña cuando escuché su voz detrás de mí. «¿Es cierto que piensas mudarte?» Me giré. Estaba con los brazos cruzados, una sudadera grande que le quedaba floja. «¿Quién te lo dijo?» «La señora Teresa, 2 casas más allá. Su hijo conoce a alguien en tu taller». Asentí despacio. «Solo es una llamada. No he decidido nada. Pero lo estás considerando». No respondí de inmediato. Me quedé mirando mis manos ásperas llenas de grasa. Es un mejor salario, mejores horarios, una gran oportunidad. Se quedó callada unos segundos. Luego dejó salir un suspiro corto, como si hubiera estado conteniendo el aire. «Una vez bromeé diciendo que necesitaba un esposo», dijo con la voz plana. «Pero nunca bromeé con que te necesitaba a ti». Me golpeó como un puño. No lloraba, no temblaba. Solo estaba ahí expuesta, obligándome a responder con honestidad. «Eres la primera persona que ha hecho que este lugar se sienta como un hogar», continuó más baja. «Y me da miedo que te vayas antes de que podamos saber qué es esto». «No me voy a ir», dije sin dudar. No hubo discursos ni abrazos bajo la lluvia. Solo esas palabras y la forma en que sus ojos me dijeron que las creyó. Más tarde esa noche apareció en mi casa. No tocó. Abrió la puerta trasera y entró como si siempre hubiera vivido ahí. Sudadera, mallas, el cabello recogido sin maquillaje. Ella misma. Se sentó en el sillón, las manos en las piernas sin saber por dónde empezar. Me miró y dijo: «¿No nos besamos la noche que te hablé de Javier?» Negué con la cabeza. No se sentía correcto. ¿Y hoy? Sí. Me incliné despacio dejándole tiempo para alejarse. No lo hizo. Nuestro primer beso no fue de película. Fue suave, cuidadoso, como 2 personas aprendiendo un idioma nuevo con miedo de pronunciar mal la primera palabra. Después apoyó la cabeza en mi hombro y yo la abracé. La televisión estaba encendida, pero nadie la veía.
No se quedó a dormir. No era sobre deseo, era sobre confianza. Y la confianza lleva tiempo. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, marqué el número de Martín. «No voy a tomar el puesto», le dije. «¿Estás seguro, compa?» «Sí, encontré algo más importante aquí». «Ya, encontraste a una mujer, ¿verdad?» rió. «Algo así». Colgué y me quedé mirando por la ventana. El barrio aún dormía, y ese silencio me dio una paz extraña, como si hubiera elegido el lugar correcto para quedarme. Media hora después, alguien tocó la puerta. Era Camila con una charola cubierta por un paño y un termo. Detrás de ella, Mateo cargando un pequeño recipiente. «Desayuno», dijo ella sonriendo apenas. «Huevos revueltos, pan y jugo recién exprimido. Y yo traje fresas», agregó Mateo tímido. Me agaché para recibirlas. «¿Te vas a quedar?», preguntó el niño sin rodeos. «Sí, campeón, me voy a quedar». Me entregó el recipiente y asintió como si hubiera cerrado un trato importante. Camila solo me miró, y en sus ojos había un alivio que no necesitaba palabras. Después de ese día, nada cambió, pero todo cambió. No hubo conversaciones largas sobre qué somos o a dónde vamos, pero los tres sabíamos que algo se había vuelto más firme. Los fines de semana Mateo y yo empezamos a pasar más tiempo juntos. Al principio solo me acompañaba al taller en silencio, mirando cómo yo arreglaba autos. Luego un sábado le propuse construir una caja de herramientas para él. Compramos madera, tornillos, pintura. Y cuando terminamos escribió su nombre a un lado con letras torcidas. «Ahora es oficial», dijo con una sonrisa que rara vez mostraba. Una noche de septiembre, mientras lavaba los platos, me preguntó: «¿Puedo seguir llamándote Raúl, pero a veces puedo decirte papá también?» Me quedé mudo un instante. Luego sonreí. Sería un honor. En la cocina Camila intentaba disimular las lágrimas detrás de un trapo. No engañaba a nadie. Para fin de año la calma se volvió rutina. Ya no era el hombre nuevo del barrio ni la vecina misteriosa. Éramos algo parecido a una familia, aunque nadie lo dijera en voz alta. La decisión de quedarme no trajo cambios drásticos, al menos no de golpe. Pero como suele pasar con las cosas importantes, todo empezó a moverse despacio. Una mañana de sábado, Camila llegó con una bolsa de supermercado y la dejó sobre mi mesa. «Es más fácil cocinar aquí. Así Mateo no se aburre solo en casa», dijo como si fuera lo más normal del mundo. Otro día noté un cepillo de dientes nuevo en mi baño. Después una caja de té de manzanilla apareció en mi alacena. Un par de semanas más tarde, un canasto con calcetines pequeños se acomodó junto a mi lavadora. No hablamos de mudanza. Simplemente las cosas empezaron a estar aquí. Y luego ellos también. El primer paso real fue en julio. Esa mañana Camila estaba preparando café y me lo dijo como si nada. «¿Te importa si hoy nos quedamos a dormir aquí los tres?» No lo pensé mucho. Claro que no me importa. Esa noche fue sencilla pizza en la mesa, una película que ninguno terminó de ver, y Mateo dormido en el sillón con la cabeza apoyada en mi pierna. Cuando despertó, ya era de madrugada. Lo llevé a la habitación de invitados. Camila se quedó de pie en la puerta mirándonos. «Creo que no vamos a querer regresar mañana», susurró. Y no regresaron. De ahí en adelante la rutina cambió. Yo salía temprano al taller y si Camila tenía mucho trabajo de edición, pasaba por Mateo a la escuela. Algunos sábados lo llevaba al taller para ayudarme. En realidad solo me pasaba las herramientas y hacía preguntas interminables, pero a mí me gustaba. Un domingo sacamos la vieja bicicleta de Mateo y entre los tres le quitamos las llantitas de apoyo. Fue en el parque del barrio donde después de un par de caídas y rodillas raspadas, dio sus primeras vueltas solo. Camila aplaudía como si fuera un campeonato. No todo fue perfecto. Hubo días en que Camila estaba tan concentrada en el trabajo que apenas hablábamos.
o noches en que yo llegaba tarde cansado y lleno de grasa, y Mateo ya dormía. Pero incluso en esos días algo permanecía la certeza de que no estábamos solos. Esa certeza en silencio empezó a sentirse como hogar. 1 año. Parece poco cuando lo dices en voz alta, pero cuando lo vives día a día, con cada amanecer y cada silencio compartido, se siente como toda una vida. Había pasado justo 1 año desde aquella tarde en que Camila, con bolsas del supermercado y el cabello recogido, me soltó aquella frase que todavía recordaba palabra por palabra. Ese día el aire estaba fresco, con ese olor a tierra que deja la lluvia fina. Mateo estaba en la sala construyendo un monstruo de Lego y asegurando que cuando terminara nos lo enseñaría. Camila y yo estábamos en el porche delantero. Ella tenía los pies apoyados en la baranda y sostenía una taza entre las manos. No hablábamos. No hacía falta. En un momento apoyó la cabeza en mi hombro y casi en un susurro preguntó: ¿Todavía crees que fue una broma? La miré. Tenía la misma mirada de hace 1 año, pero ahora era más suave, como si el tiempo hubiera limado las aristas. No, ni por un segundo. Ella sonrió mirando hacia su taza. Ese día sonó como una broma, pero una parte de mí sí lo decía en serio. Asentí despacio. Lo sé. No hubo más palabras, solo el sonido lejano de Mateo riendo desde la sala y la sensación de que de alguna forma habíamos sobrevivido a todo lo que nos trajo hasta aquí. Más tarde, mientras ella preparaba la cena y Mateo me enseñaba orgulloso su monstruo de Lego, pensé que las mejores decisiones que había tomado en mi vida no vinieron con planes perfectos, sino con momentos simples, casi accidentales. Y ese pensamiento se quedó conmigo el resto de la noche. Los meses después de aquel aniversario pasaron como agua entre las manos. No había planes grandiosos ni cambios bruscos. Solo la vida, sencilla, repetitiva y por eso mismo hermosa. En enero, mientras tomábamos café en la cocina, Camila dijo: «Estaba pensando, si algún día nos casamos no quiero nada grande». Yo tampoco respondí. Solo nosotros y quizá alguien cercano. Tal vez en el parque donde Mateo aprendió a andar en bici, añadió como si estuviera dibujando la escena en su cabeza. No fue una propuesta formal. Ninguno de los dos se arrodilló, ni hubo anillo en ese momento. Pero en nuestros ojos la idea ya estaba aceptada. Era cuestión de tiempo. La vida siguió su curso. Yo seguía en el taller, ella en sus ediciones, Mateo con la escuela y sus nuevos amigos. De vez en cuando alguien nos preguntaba: ¿ya viven juntos? Y yo sonreía porque la respuesta no necesitaba explicarse. Vivíamos juntos desde mucho antes de mudarnos oficialmente. Una tarde de marzo, Mateo llegó corriendo del patio con las manos llenas de tierra. «Mamá, Raúl, ¿pueden venir?», gritó. Nos llevó hasta la esquina donde habíamos plantado un pequeño árbol meses atrás. Tenía brotes verdes, los primeros desde que lo pusimos. «Está creciendo», dijo como si hubiera descubierto un milagro. Y ahí me cayó la ficha: ese árbol éramos nosotros. Plantados casi por casualidad, regados con momentos simples, y ahora dando señales de que todo el esfuerzo valía la pena. Esa noche, mientras lavábamos los platos, Camila me lanzó una mirada de esas que dicen más que cualquier frase. «¿Sabes?», dijo, «hace 1 año y medio, si alguien me hubiera dicho que iba a dejar entrar a un vecino en mi vida así, les habría dicho que estaban locos. Yo también». Nos reímos, pero debajo de esa risa había gratitud. No todo fue perfecto. Hubo semanas en que el dinero apretaba, o en que yo llegaba tan cansado que apenas podía cenar, o noches en que Camila se frustraba con un trabajo que no salía como quería. Pero ahora esas cosas no nos alejaban, nos empujaban a estar más cerca. Una noche de abril, Mateo se quedó dormido en el sofá viendo una película vieja. Camila y yo lo cubrimos con una manta. Luego nos quedamos sentados ahí en silencio, viéndolo respirar tranquilo. «Es feliz», susurró ella.
Nosotros también. En ese momento lo supe, no necesitábamos nada más para dar el siguiente paso. La boda fue exactamente como la habíamos imaginado, pequeña, sin lujos, sin discursos interminables. Solo nosotros tres, mi hermano, la hermana de Camila y un par de amigos cercanos. El lugar, el parque donde Mateo dio sus primeras vueltas en bicicleta sin llantitas. Camila llevaba un vestido sencillo color crema y el cabello suelto. No había música fuerte, solo el canto de los pájaros y el sonido del viento entre los árboles. Yo iba con una guayabera blanca y zapatos bien lustrados, aunque Mateo insistió en que me pusiera una corbata para que pareciera de verdad. Cuando el juez civil terminó de leer, nos pidió unas palabras. Yo no tenía nada preparado, pero miré a Camila y supe qué decir. Cuando la conocí, me dijo algo que nunca he podido olvidar. Al principio pensé que era una broma, pero resultó ser el principio de todo. Ella sonrió sabiendo perfectamente a qué me refería. Y lo mantengo, dijo con esa media sonrisa que fue mi perdición desde el primer día. Mateo aplaudió antes de que siquiera nos besáramos y todos reímos. Fue un momento simple pero tan real que no necesitó nada más. Esa tarde de regreso en casa nos sentamos en el porche. Camila tenía los pies sobre la baranda. Mateo estaba en el suelo, construyendo algo nuevo con sus legos. El sol se estaba escondiendo detrás de las casas. «¿Sabes?», dijo ella mirando el cielo. «A veces la gente cree que el amor es como fuegos artificiales, algo que explota y lo llena todo de ruido y luz. Pero para mí es esto». «¿Esto?», pregunté. «Sí, un lugar donde puedes sentarte, sin miedo, sin máscaras. Un niño que te llama papá cuando no tiene por qué. Una taza de café caliente en la mañana y alguien que te espera en la noche. Eso es el amor». No respondí. No hacía falta. Solo le tomé la mano sintiendo el peso ligero pero firme de todo lo que habíamos construido. A veces pienso en ese primer día, en la forma en que lanzó aquella frase: «Podría necesitar un esposo». Lo dijo como si fuera nada, pero ahora sé que en el fondo fue una puerta que se abrió para los tres. Y si me preguntas, volvería a cruzarla 1000 veces.